Hoy durante el día es 24 de Kislev, víspera de Hanukkah. La interpretación de los tres versículos que comienzan con Lejun Eranena, así como empezamos en Shabbat, en un sentido aplicable a todos. El miércoles, cuando comenzamos a meditar de dónde sacaremos para Shabbat, tanto en su sentido literal, o sea, dónde vamos a sacar la plata para Shabbat, como con qué haremos Shabbat, espiritualmente, cómo vamos a celebrar el Shabbat. Cada Yehudí en Shabbat es totalmente otro. Y decimos, ¿con qué? ¿Con qué vamos a llegar al Shabbat? Entonces se nos hace amarga la cosa. El consejo es entonces, Lejun Eranena, venid, cantemos la fe. Cuando llega el jueves, eso es el miércoles, llega el jueves, el Shabbat está más próximo y todavía no hay. Ya no se neranena. Se entiende que hay que hacer algo. Pues entonces, cuando el jueves por la noche uno se sienta y estudia Hasidut, en las yeshivot de Chabad, por lo general el jueves a la noche los alumnos se quedan estudiando Hasidut, preparándose para el Shabbat. Toma conciencia que pues Dios es un Dios grande y con esto hace Shabbat el Yehudi. Ya desde hoy en Minjá hasta después de Hanukkah no se dice Tajanun. Y vamos a repetir el de mañana que tiene que ver con el encendido de las velas. Nos cuenta el Rebbe anterior. Mi padre, el Rebbe Rashab, encendía las luminarias de Hanukkah entre Minjá y Maharib. O sea, reglamentariamente, ya de paso aprovecho para pasar la explicación cómo se enciende. Reglamentariamente las velas tienen que encenderse, o mejor dicho, tienen que estar encendidas desde la salida de las estrellas hasta media hora más. En Buenos Aires el horario es aproximadamente de 8 hasta por lo menos 8:30 o un poquito más. Pero dice, y así la costumbre de Jabat cuando se puede, que el Rebbe Rashab encendía entre Minjá y Arbit. Y no se fijaba si la puerta estaba orientada sur-norte, oeste-oeste. En la sinagoga las velas deben estar de este a oeste, como en el santuario. No está claro por qué no se cuida lo mismo en el hogar. Así trae acá una acotación. Decía Anero Talalu, luego de encender todas las luminarias. O sea, primero decimos hoy las tres brajot, Leadlik Ner Hanukkah, después decimos la brajá Sheasanissim Laboteinu, después decimos la brajá de Sheheyanu, solo hoy que es la primera vez, y encendemos la primera vela, y la del medio, el Shamosh, la del medio lo ponemos en el medio. Después se dice Anero Talano. Se sentaba junto a ella y si alguno canta Mao Sur, lo canta después. Se sentaba junto a ellas media hora, excepto Mozaí Shabbat, cuando no lo hacía. Tomaba recaudos para que ardieran al menos 50 minutos, porque es lógico. Digamos, si nosotros hacemos Minjá 7:30 y encendemos las velas 8 menos 20, 8 menos cuarto, entonces tienen que encender por lo menos, tienen que estar encendidas hasta las 8:30, por lo menos. Entonces tenemos 50 minutos, los tenemos claros. De hecho, mañana a la noche van a estar encendidas más de una hora, porque hay que encenderlas antes de la vela de Shabbat y tienen que durar, o sea, uno tiene que poner suficiente aceite o una vela suficientemente grande para que dure hasta media hora después de la salida de las estrellas. Entonces, el orden es Minja, luminarias y luego las velas de Shabbat, esto es en el día de mañana. Mañana se encienden ya dos velas. Bueno, vamos a... Creo que esta historia la conté el año pasado, pero está buena para volver a contarla.
justamente el otro día estaba escuchando, este, ¿qué tal, Marcelo? El otro día, no sé si fue el aniversario de Kristallnacht, de la noche de los, eh, de los cristales rotos, creo que fue 1935, ¿no? O 1938, 1938 creo que fue. Y todos en Lo Aleinu, en la época del Holocausto, todas los decretos se hicieron en Nuremberg. Y después, eso fue en el año 35, que los Yehudim no iban a tener permiso para ser ciudadanos y entre otras cosas. Y después los juicios contra los jerarcas nazis que le hicieron juicio también fueron en Nuremberg y ahí los ahorcaron. Contó el Sheliach de Chabad de Nuremberg, que es el rabino Eliezer Hitrik. Él, él contó que recibió una nota de un goy, un alemán, que en el momento ahí que él era chiquito, cuando pasó eso, y cuando quemaron las sinagogas ahí en Nuremberg, él tenía un tío, el tío entró a la sinagoga y se llevó una menorá de Hanukkah, una menorá que era bastante pesada. Se ve que él la heredó y le escribió al rabino que quiere devolverle la menorá. Entonces, en esa misma sinagoga que se quemó y se restauró, el año pasado se encendió por primera vez esa menorá de Hanukkah. Eh, en general, las festividades, nosotros tenemos, los Yehudim, cada día es un día especial. Fíjense, todos los días nos levantamos, si podemos vamos al minyan, si podemos tenemos un shiur, o escuchamos un shiur. Este, por supuesto, tenemos que comprar comida, compramos kasher, y así cada cosa que hacemos está, todo se guía en función a nuestra vida como Yehudí. Cuando planificamos algo, miramos qué fecha es. Si nos va a tocar un Shabbat o nos va a tocar una festividad, no lo vamos a hacer, lo vamos a pasar para otro momento. Después tenemos los Shabbatot, esos son los días comunes. Después tenemos Shabbat, que es el día especial de la semana. Tenemos Rosh Hodesh también. Y después tenemos días especiales, festividades. Las festividades son como un cargador. ¿Vieron cuando el celular o el aparato se está quedando sin batería? Uno lo enchufa y se recarga. Así también nosotros los Yehudim todos los días vamos cargando un poquito. Pero cuando vienen las festividades, recargamos las pilas con todo. ¿Y qué es Hanukkah? Hanukkah dice, los Rebbeim decían, tenemos que mirar las velas y tenemos que ver qué es lo que nos cuentan las velas de Hanukkah. Viene el Talmud y el Talmud pregunta, ¿May Hanukkah? Talmud en el Tratado de Shabbat. ¿Qué es Hanukkah? Y ahí dice que los Yevanim, los griegos, eran nuestros enemigos, pero miren la diferencia entre Hanukkah y el resto de las festividades. Hanukkah es una festividad única. Tenemos todos los distintos episodios a lo largo de la vida del pueblo judío, miles de años, todos los enemigos eran feroces. Pesaj estaba el faraón, que no nos trataba para nada bien. Purim estaba Amán, que nos quiso destruir a todos físicamente. Y así en distintas épocas. Pero cuando fue la época de Hanukkah, los griegos nos trataron con guante de seda.
nos trataban recontra bien. No solamente eso, ellos pidieron traducir el Tanaj al griego, la Torá. Ellos valoraban a los Yehudim, valoraban la sabiduría de los Yehudim. Entonces, ¿en qué consiste por qué hubo una guerra contra los griegos? ¿Y por qué hacemos todo este tema de Hanukkah? Los griegos veían a la Torá como algo humano. Había dos palabras que ellos no podían entender, no querían entender, mejor dicho. En hebreo se dice noten a Torá. ¿Cómo decimos nosotros cuando fuimos a la Torá? Decimos todos los días, Hashem bajarbanu mikolamim, benatalanu et Torato. Hashem nos eligió entre todos los pueblos y nos dio la Torá. Baruch atah Hashem, noten a Torá. Hashem nos da la Torá, nos renueva todos los días, nos da la Torá. Eso es lo que ellos no aceptaban. Ellos no aceptaban algo que no ven. Nosotros los Yehudim aceptamos lo que vemos y aceptamos lo que no vemos, porque tenemos fe, confiamos. Lo que se llama nistar, oculto. Ellos no podían soportar esto. Toda la historia, toda nuestra conexión con el infinito de Hashem. Y esto es Hanukkah. Hanukkah es el tema de la divinidad. Y nosotros cumplimos con la Torah, sea que entendamos o sea que no entendamos. Sabemos que hay cosas que entendemos y tenemos que estudiar y tratar de aprender todos nuestros conocimientos, todo lo que podamos incorporar a nuestro segel, pero lo que no entendemos, nosotros estamos conectados eternamente con Hashem. Ellos no podían aceptar que la Torá es superior a la sabiduría de las personas. Si uno mira la historia de Hanukkah, ¿cómo se llega a todo el tema de Hanukkah? Había dos familias. Una se llamaban, pero un cachito que me fijo, los Beit Salkus, que ellos estaban en el norte de Israel. Y había otra familia que estaba en el sur, y se llamaba Beit Talmai. Y los Yehudim estaban en el medio. Y entre las dos familias se peleaban. Y los Yehudim estaban ahí haciendo el equilibrio. ¿Quién ganó? Ganaron los del norte. La familia de Silcus. Y ellos pusieron al rey Antíochus. Y Antíochus, ¿qué quería él? Él quería que haya una sola cultura, que no haya dos culturas. Y en lo que más se ensañó con los Yehudim es que no haya Shabbat, que no haya Rosh Hodesh y que no haya el Brit Milá. Que son tres pilares para nosotros. Uno entiende el Shabbat, bueno, entendemos, tiene que ver con el día santo. El Brit Milá, obviamente que es algo sobrenatural, que por eso lo hacemos. Y Rosh Hodesh tiene que ver con el Zman, con la época. La época es Rosh Hodesh, el Kiddush HaHodesh, el santificar el mes, es lo que marca cuándo son las festividades. Si no sabemos cuándo es Rosh Hodesh, no sabemos cuándo es la festividad. Y así sucesivamente. Y les voy a decir más. Si había judíos que se helenizaban, no iban a tener problemas. Y muchísimos judíos, desgraciadamente, se helenizaron. Y estaban logrando su cometido. Dicen que si los griegos hubiesen aguantado 10 años más, no sé si existiría el pueblo judío. Existiría porque Hashem está con nosotros. Pero de acuerdo a las leyes de la naturaleza, no, porque se estaban asimilando. Y ahí vino había una familia, la familia de los Hashmonaim, que el padre era Matitiau, Yehuda Maccabí, Shimón, Elazar, el Hanán, etc. Y ellos
uno quería traer ellos vivían en Modi'in, que es muy cerca de donde está Modi'in hoy en día, ahí en Israel, que hay un montón de montañas, colinas. Entonces había uno que quería traer un cerdo como ofrenda. Entonces vino Matitiao, fue y lo mató. Y ahí se armó la revuelta. Y ahí empezó la guerra de los macabeos contra, contra los griegos. Y yo estaba pensando hoy, ¿no? Esto justo al revés de lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día el ejército de Israel está luchando contra estos Imam Shemam de Hamas. ¿Y qué hacen los tipos? Los tipos se esconden en los túneles. Entonces, cuando sube uno, cuando aparece uno, tira algo uno, ahí saben ya los soldados dónde están y van y los atacan. Los macabeos hacían algo parecido. Era la guerrilla. Ellos se escondían entre las montañitas, entre las colinas, y así iban atacando a los griegos. La diferencia está que los griegos no pudieron. 3 años duró la guerra y los griegos no pudieron. Y no solamente que no pudieron, sino que, o sea, quedaron derrocados. Y al final de cuentas, entraron, bueno, después entró el pueblo, entraron los Maccabim, entraron al Betamigdash y no encontraban el frasquito, la vasija con el aceite, y bueno, toda la historia que duró 8 días, como todos sabemos. Cuando nosotros decimos la tefilá, decimos tres, tres puntos. Decimos ala teshuot, ala nisim, de ala niflaot. Sobre las salvaciones, los milagros y las maravillas. ¿Por qué decimos estas tres cosas? Las salvaciones se refiere a la rebelión de los macabeos. Los nisim, los milagros, es a la guerra, que se venció en la guerra. Pero la guerra, uno puede decir, bueno, hubo una gran estrategia, pero era muy poquito, como decimos en la tefilá, los pocos contra los muchos vencimos. Entonces fue un milagro vestido en la naturaleza. Ahora, después que la vasija duró 8 días, eso es algo totalmente sobrenatural. Niflaot, eso es las maravillas. Y esto es lo que trae el Rebbe. Después hay un midrash que dice que había otro decreto. El decreto decía así, Gezerá lichtov bekeren ashor, ellos tenían que escribir sobre el cuerno de un toro, She'en lahem helek beloque Israel, que no tienen parte en el Dios de Israel. Así tenían que escribir. Entonces viene la pregunta, ¿por qué justamente en el Keren Ashor, un cuerno de toro? Y acá hay varias explicaciones, pero una que escuché varias explicaciones, pero algunas muy interesantes, por ahí diferentes. Había un Rab, un Rosh Yeshiva muy grande, que se llamaba Yehezkel Abramsky. Este Yehezkel Abramsky era el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Slavotka. Había una ciudad de la época una Yeshiva de la época de Lituania, todavía existe una Yeshiva muy conocida. Y él, antes de estar en Israel, fue rabino en Londres. En Londres él fue, supongo, al museo, ¿cómo se llama el museo inglés? ¿Cómo se llama el museo que está ahí en Londres? Es el famoso donde están todos los tesoros, todo lo que los ingleses trajeron de todos lados. Yo estuve ahí y él vio que habían traído, no sé de dónde, había una mamadera, un biberón de niño, de bebé, que estaba hecho con el cuerno de un toro. Entonces él entendió este concepto. ¿Cuál es el concepto del cuerno del toro? Ellos lo usaban como un biberón, como una mamadera.
Entonces ya, ¿qué querían decir? Que ya desde chiquito se los eduque a los niños que no tienen parte en el Dios de Israel. Haz de Shalom. Esa es una explicación. Y otra explicación que Antiochus, a este el rey, se lo compara con Yosef. Dicen que Antiochus y Yosef tienen el mismo valor numérico. ¿Por qué justamente con Yosef? Porque Yosef hizo algo, fue el primero, y justamente tiene que ver con la parsha de esta semana. Yosef fue el primero que dijo, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem. No lo dijo exacto con estas palabras, pero parecido. Por ejemplo, cuando, cuando la esposa de Potifar, que estudiamos hoy a la mañana en el Shiur en Agüero, cuando la esposa de Potifar lo acosaba a Yosef, Yosef dijo, que me la anoté así no me olvido, eh, dijo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le puedo hacer esto a Hashem? Como diciendo, yo creo en Hashem, ¿cómo voy a hacer esto? Y después vamos a ver la semana que viene, cuando Yosef le va a interpretar los sueños al faraón, el faraón le dice, escuché que vos sos un tipo muy inteligente, que sabes descifrar los sueños, etcétera. ¿Qué le dice Yosef? Biladai, yo no soy nada. Elohim, lo que diga Hashem, o sea, Bezrat Hashem, eso voy a interpretar y voy a decir. Es justo o sea, perdón, un detalle más. Incluso el faraón dijo que no hay un Dios más grande, o sea, el faraón mismo reconoció a Dios ahí en ese momento. Pero Antíoco era todo lo contrario. Antíoco, con todos los griegos que estaban ahí, querían demostrar que no hay, que nosotros, lo que vemos, vemos, la cultura lo que se ve, no lo que no se ve. Entonces, todo lo que ellos mostraron era, lo que ellos querían es sacar a Shem del medio. Pero un cochito que acá encontré el Lashon. Yosef dijo, Eje sea Dabar Azot, Bejatati Elohim, le dijo la esposa de Potifa, ¿cómo voy a hacer esto y le voy a pecar a Hashem? Él está diciendo, no puedo. Y después Biladai, y paró mismo, estuvo de acuerdo con Hashem, el faraón, pero Antíoco no. Y este es todo el mensaje de Hanukkah. Y por eso Hanukkah, ustedes fíjense, cuando el Talmud pregunta de la batalla no nombra nada. ¿Qué nombra? ¿Cuál? Dicen, va Hanukkah, ¿cuál es el milagro de Hanukkah? Porque acá hubo varios milagros. Sin embargo, nosotros el que celebramos, el que ponemos énfasis, es en el del milagro del aceite. ¿Por qué? Porque del aceite sale la luz. La luz está oculta. También representa a la parte oculta de la Torá. Lo que uno no ve, uno pone la mechita, enciende el foforito y ahí sale la luz más hermosa que puede haber, que la luz con aceite de oliva. Si van a encender con otro aceite, todos los aceites son kasher. Pero los Yehudim toman, y fíjense qué interesante, a pesar de que Hanukkah no es de la Torá, es una mitzvah de Rabanán, es de los sabios, pero Hanukkah es, todos hacemos meadrim, menadrim, lo mejor de lo mejor. Cualquier Yehudi, uno ve que, ¿por qué? Porque alcanzaría con que se encienda una vela cada noche en una casa, y con eso también se cumple. Sin embargo, todos los Yehudim asumimos, todos los que podemos, aceite de oliva, que cada miembro de la casa, si hay a veces si hay varios varones, todos encendemos y encendemos toda la cantidad de velas que hay que encender. Es verdad, es un presupuesto, pero un presupuesto que uno lo hace con satisfacción. Y Baruch Hashem, tenemos al Tzadik Ador, al Moshe Rabbeinu de la generación que nos enseñó a enseñar y compartir. Hoy vimos, hoy ya llegaron un montón de videitos de Israel, cómo los soldados en el frente de batalla
están encendiendo las menorot, la menorá gigante, etcétera. Recibí un videíto de Chaim Stamsky, el hijo de Shoshi, el hijo de Rav Stamsky, alaba Shalom, él está en Tzfat, y fueron, estos son de los videos que son más familiares, fueron a una base, obviamente no en Gaza, no en el Líbano, una base que podían entrar, pero ahí bailando con los soldados y cantando y encendiendo la menorá, algo impresionante, algo maravilloso. Así que Hashem ayude, que así como estamos encendiendo las velas de Hanukkah, que ya encendamos las velas de Sion, las velas del Bet HaMikdash, con el aceite puro de oliva, con el sello del Cohen Gadol. Ah, uno puede decir, se necesitan 8 días para prepararlo. Me imagino que si va a venir el Mashiach, seguramente de alguna otra vasija escondida por ahí vamos a poder encender la vela del Bet HaMikdash. Kag Sameach.